Bienvenidos a Un Clarinete, Mil Historias. Hoy hablaremos sobre historias reales de experiencias con un instrumento en específico, el clarinete. Pero antes de empezar, ¿sabemos qué es el clarinete? Bueno, el clarinete es un instrumento de viento-madera. ¿Qué significa? Que necesita viento para que se pueda producir su sonido característico y madera porque originalmente solo usa cañas de madera para que éstas vibren gracias al viento y así se pueda producir este sonido. A lo largo del podcast vamos a ir desarrollando la siguiente pregunta. ¿Sabías que esto puede influir en los jóvenes, el hecho de vivir experiencias gracias al clarinete? Esta pregunta la iremos desarrollando a lo largo del podcast diciendo algunas experiencias personales y con algunos argumentos basados en datos científicos o en datos que son reales. Según muchos datos científicos, sí puede influir el saber tocar un instrumento, pero en este caso en específico veremos el clarinete. Este influye de diferentes maneras, como en lo personal y emocional de los jóvenes entre los 14 y 18 años. ¿Por qué influyen estos factores? Bueno, una de las razones por las que la música puede afectar las emociones es porque ésta libera neurotransmisores como la dopamina, que como ya se sabe, estas se relacionan con la felicidad principalmente. Un estudio por la profesora Elizabeth del Laboratorio de Cognición de Música de la Universidad de Princeton realizó estudios sobre la influencia de la música en la ciencia cognitiva, concluyendo que la música está compuesta por melodías que ya conocemos y que esta sensación de conocer las canciones nos genera una sensación de tranquilidad o alegría. Esto mismo pasa cuando un músico interpreta la canción. Por ejemplo, cuando un clarinetista toca una canción, él puede sentir una emoción de felicidad, de tristeza, de ansiedad, dependiendo de qué recuerdos o qué melodías están en esa canción que ya conocen. Si está una parte en la melodía que conoce de una canción que es melancólica, triste, a él le genera una sensación de tristeza. Pero si ese pedazo de melodía es feliz, es emocionante, de que le recuerda una canción que tiene esas emociones, le va a generar alegría y emoción al momento de tocar esas canciones. Hay muchos factores de la música que nos hacen sentir emociones y algunas de estas emociones varían según los siguientes factores. Puede estar relacionada con acontecimientos, lugares que desencadenan las emociones. Por ejemplo, si al tocar una canción nos recuerda a un lugar que nosotros vemos con tranquilidad, nos va a generar esa emoción. Pero si es un acontecimiento triste o que es melancólico, nos va a generar esa misma emoción al interpretar esa canción. Otro factor es la forma en la que se interpreta la música. Esto puede afectar en su impacto emocional. Además, como ya dijimos, la melodía y ritmo de la canción juegan un papel fundamental, impactando de diferentes maneras según la intención del compositor. Si el compositor decide poner en una parte de la canción que sea baja de volumen, eso significa que puede ser un momento triste o un momento de un poco de tensión o melancólico tal vez. Entonces, al interpretar esa canción con esa intención de compositor, esa emoción la transmitimos a las personas que nos escuchan o incluso a nosotros mismos transmitimos esa emoción. Por otra parte, la música en la vida de los jóvenes entre los 14 y 18 años les puede ayudar de una manera más significativa. No ven la música como algo que simplemente tocar notas y ya. No, también lo ven como algo que les ayuda a crecer y algo en que confíen, ya que atraviesan una etapa crucial en el desarrollo de su identidad y bienestar emocional. Como ya dije, los jóvenes pueden encontrar un tipo de refugio o confianza en la música, haciendo que las canciones que interpreten o las canciones que escuchen del mismo instrumento que es el clarinete
les permiten conectar con sus sentimientos. Les puede generar alegría, tristeza, ansiedad, enojo o otro tipo de emociones, dependiendo de la música que están escuchando o de la obra que están escuchando o interpretando. También hay que recalcar que al momento de tocar un instrumento, el músico activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices, ya que tiene que estar pendiente de varias cosas. Por ejemplo, tiene que estar pendiente de las notas, de la afinación, del director, de contar compases, de todo eso tienen que estar pendientes. La práctica de la música fortalece funciones cerebrales, permitiendo aplicar esa fuerza a otras actividades. Es decir, al practicar un instrumento nos puede ayudar no solo a mejorar en el instrumento como tal y en la música, también nos puede ayudar en otros factores de la vida cotidiana. Por ejemplo, les permite resolver problemas de manera más efectiva y creativa a lo que una persona que no estudia música normalmente resolvería esos problemas. También les ayuda en el estudio, ya que gracias a la disciplina de la música y aprender a tocar el clarinete requiere de mucha disciplina y de práctica, lo que genera que en el estudio sean más concentrados y más disciplinados al momento de realizar sus actividades en el estudio. También pueden crear, almacenar y recuperar recuerdos mucho más rápido, porque al realizar esta actividad aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, haciendo que el puente de los hemisferios sea mejor para que lleguen los mensajes más rápido. Otra cosa para recalcar es que los científicos han demostrado que tocar un instrumento es mejor a comparación de solo escuchar música, ya que tocar un instrumento hace que el cerebro equivalga a hacer una actividad física completa. Es como decir cuando una persona ejercita todo el cuerpo, eso mismo sucede con el músico, pero en vez de ejercitar el cuerpo, ejercita el cerebro. Cosa que es mejor, ya que nombré anteriormente qué beneficios trae al músico saber tocar un instrumento como el clarinete. Al contar historias como el primer concierto, la primera banda o el primer solo, lo vamos a decir acompañado con las emociones que se sintieron en el momento. Vamos a acompañarlo con algunos datos curiosos para demostrar la validez y asimismo vamos a buscar que los clarinetistas que están en proceso se identifiquen y que así puedan ver que aunque se frustren en el proceso pueden llegar lejos si se lo proponen. El primer momento que les voy a contar es el siguiente. La primera vez que toqué un solo, llevaba apenas un año de clarinete. Llevaba un año y unos meses después. En ese primer solo, la verdad, me dieron muchos nervios y pues viéndolo desde ahora que llevo actualmente 7 años tocando clarinete, podía haber tocado de una manera mejor, diferente. Pero como era mi primer solo, entiendo de que me dieron nervios y que en general a cualquier músico en un solo estar en el escenario ahí, que todas las personas lo vean a uno, le puede generar nervios. Pero esos nervios los pude superar un poco y pude calmarlos para poder seguir adelante gracias a que la canción que estaba interpretando en ese momento tenía una melodía que ya conocía un poco, o que la melodía en general me transmitía como tranquilidad en el momento. Entonces así pude superar ese momento de nervios y pude superar mi primer solo como clarinetista. Un dato curioso de esto es que con todos los clarinetistas que he hablado a lo largo de mi
carrera como clarinetista me han dicho que su primer solo se han sentido casi de la misma manera, que también les ha dado nervios, que el clarinete les pitaba, que no se acordaban de las notas, o una vez un clarinetista famoso leí que había dicho que en su solo se había equivocado de armadura, o sea que estaba poniendo notas que no eran. Entonces es algo normal y no hay que preocuparse en tu primer solo si no te sale bien, porque de los errores se aprende finalmente. Después de mi primer solo, me uní a la banda infantil de La Calera, donde aprendí la mayoría de cosas que sé, pero obviamente he aprendido otras cosas, ya que no estoy en esa banda. Pero de eso no vamos a hablar ahorita. Ahorita nos vamos a centrar en que cuando estaba en esa banda, logramos participar en el concurso nacional de bandas infantiles de música en julio del 2022. Antes de ir a ese concurso estuvimos practicando muchas semanas, muchas horas después del colegio. Ahí tocamos en muchos lugares, tocamos en 3 lugares diferentes, que era el primero que era en una iglesia, luego en un escenario y luego mientras íbamos caminando en las calles teníamos que ir tocando. En ese momento yo me la pensé, no me voy a fijar, no voy a pensar en si ganamos, perdemos. Más allá de eso me lo voy a disfrutar. Y eso hice, me lo disfruté, ya que básicamente la mayoría del repertorio era música de banda fiestera, lo que significaba que daba una emoción de felicidad al momento de tocarla. Y nosotros cada vez que tocábamos ese repertorio, nos la gozábamos. Nos poníamos a bailar mientras tocábamos. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues que originalmente esa obra también fue creada para que nos pudiera dar ese sentimiento de felicidad, de emoción, de decir, me gusta tocar esta obra. Eso fue un sentimiento acompañado con ese momento en específico. Quiero decir algo sobre mi historia del concurso que aprendí, antes de seguir con otra historia. Disfrútese el momento, simplemente eso. Si están en un concurso, en su primer concurso, así como me pasó a mí, disfrútense el momento, permítanse emocionarse, permítanse ser felices, que esa emoción los contagie. No estén pensando en que, ay, vamos a perder, es que la otra banda es mejor que nosotros, tiene mejor repertorio, mejores canciones, tocan más bonito. No, simplemente disfruten el momento, disfruten de las canciones que están tocando. Contágense de esa alegría que tienen de estar ahí, de haber podido ganar ese lugar en el concurso. Así que no piensen nada en lo negativo, sino que piensen en estoy acá, logramos llegar acá como banda y no importa si ganamos o si perdemos, vamos a disfrutarnos este momento que nos hemos ganado gracias a nuestro esfuerzo. Ahora vamos con mi tercera historia. Aquí ya habían pasado un par de años. Después de haber estado en la banda de La Calera, me salí. Tuve mi primera audición, que fue la audición a OFI, a la Orquesta Filarmónica Infantil de Bogotá. ¿Qué pasó acá? Para una audición normalmente piden unas canciones de la orquesta, piden una escala y un arpegio de la escala. En ese momento yo tenía una profesora de clarinete que ya me ofreció su ayuda para asistir a esa audición. Al principio, cuando me enteré de que podía presentar la audición, fue un momento muy nostálgico, porque al recibir la carta de invitación como tal a presentar la audición, la verdad yo no sabía qué sentir. Yo quería estar por una parte, pero por la otra parte no quería estar, porque en ese momento no sentía tanto amor por el clarinete. Como que mi amor por el clarinete se había desvanecido un poco. Pero a la final tomé la decisión de presentar la audición. La profesora que me guió en este proceso fue una buena profesora que finalmente me ayudó a pasar la audición y entré a esa orquesta. Pero
mientras me enseñaba las canciones. Yo me estresé mucho y simplemente me estresé, ya no quería presentar nada y no sé, en el fondo de mí yo decía, no quiero pasar. Pero otra parte de mí decía, quiero pasar, me gusta esto, me llama la atención estar en una orquesta nuevamente. Ah, bueno, no había estado anteriormente en una orquesta como tal, sino en una banda. Pero al final me gustó estar en esa orquesta infantil. Finalmente tuvimos un concierto, que fue el último concierto de año, que fue en un auditorio. El repertorio que teníamos era muy energético, demasiado energético. Daba la sensación de estar en un lugar parecido a una fiesta, más o menos, ya que tenía algunos pedazos que eran muy enérgicos, pero de un momento a otro podía pasar a un momento calmada. Una canción en específico de Qué bonita es esta vida. Esa canción me generó un debate emocional. ¿Por qué? Porque la canción en general, la original, que es pues cantada con letra, es una canción que es muy sentimental, que básicamente te llega directo al corazón y genera muchas emociones en ti. Entonces, en ese momento, cuando fui a presentar esa obra, toda la orquesta, yo me puse sentimental, porque claro, en mi cabeza recordé todos los procesos que he tenido para llegar hasta ese punto. Recordé todo el aprendizaje que tenía y me dio más nostalgia el saber de que mi familia estaba ahí viéndome desde... me estaba viendo a mí en el escenario. Me dio mucha nostalgia. Y esto que tiene que ver, pues básicamente demuestra lo que había dicho a un inicio de este podcast. La música tiene que ver también con lo sentimental entre los jóvenes que tienen entre 14 y 18 años. En ese momento me di cuenta, la música no es solo música. La música es algo emocional, algo que nos ayuda a mejorar, algo que nos ayuda a conectar con los demás. Porque de hecho también está comprobado que la música ayuda a las relaciones sociales de los jóvenes, ya que les ayuda a ser como más amigos gracias a la música. Ahora voy a contar mi última historia por este primer capítulo de Un clarinete, mil historias. Esa historia fue un dueto que tuve con un profesor, que la canción era El castillo ambulante. Era la canción de esa película. Originalmente esa canción es muy melancólica, pero al mismo tiempo transmite como esa sensación de tranquilidad, como de felicidad. Son muchas emociones mezcladas. En ese momento de presentar el dueto me dieron nervios, igual de nervios o casi igual de nervios que en mi primer solo, ya que si tú logras hablar con muchos músicos, pueden decirte, sin importar los años que tenga practicando mi instrumento, sigo teniendo los mismos nervios al momento de tocar un solo. Los nervios nunca desaparecen. Así que no te preocupes si tú al momento de tocar un dueto, un solo o un solo de orquesta o de banda, te dan nervios y te equivocas, no importa. Simplemente piensa en calmarlos de la manera que tú logres hacerlo. Los nervios nunca van a desaparecer, pero sí puedes controlarlos. Eso tienes que aprender al momento de tocar. ¿Qué pasó en ese momento de mi historia del dueto? Bueno, pues como ya dije, me dieron nervios, me equivoqué, pero ¿qué hice? Recordé un consejo que me dio mi profesor. Piensa en tu lugar feliz. No pienses que te están mirando, no pienses que tienes público. Piensa que tú estás en tu lugar feliz, tocando la canción tranquilamente. Y eso me funcionó, porque en cierto momento ya estaba más tranquila y pude seguir tocando normal.
Aquí obviamente una que otra vez se me iba la mirada al público y recordaba y me daba nervios otra vez y no me salía la canción tan bien. Pero que quiero llegar con esta historia y con lo que dije anteriormente de los nervios. Bueno, básicamente quiero llegar al punto de que entiendas de que si en un momento te ponen una canción, te da nervios, no te sale como te la piden, tú piensa primero, es un error que cualquiera puede cometer, que alguien en mi lugar también hubiera cometido, porque todos tenemos nervios, no solo tú. O sea, sí puedes ver que uno no tiene nervios, pero en realidad los ocultan. Entonces piensa en eso. Piensa que todo el mundo nos da nervios, pero también ten en cuenta de que puedes manejarlos, que no te dejes ganar por los nervios, que tienes que encontrar tu propia manera de vencer los nervios, de que no te ganen y puedas sacar esa obra de la mejor manera que puedas. Y esa es la conclusión que quiero llegar con mi última historia. Espero que nos veamos en un próximo episodio y te contaré más historias. Pero esto no ha acabado. Esto no se acaba porque ahora quiero dar una reflexión que he aprendido a lo largo de estos 7 años. Que si nos damos cuenta, hoy en día los jóvenes se relacionan mucho con la música, sin importar si llevan una guitarra, un violín, una viola, un saxofón, una flauta, no importa, ya que, como dice la escuela de música, la música es un lenguaje universal. Si todos los músicos nos ponemos a hablar, nos daremos cuenta de que nos entendemos. Sí, puede que algunos no nos entendamos tan bien, pero nos entendemos a diferencia de lo que entenderíamos con una persona normal que no practica la música. Entonces piensa en eso, la música es un lenguaje universal que gracias a la música puedes conectar con varias personas que también se relacionan con la música sin importar el instrumento. Pero en este podcast en específico estamos hablando sobre el clarinete. Y hablando sobre el clarinete, quiero decir que es una ventaja extra para su vida, ya que aprender a tocar este instrumento trae consigo otros beneficios a comparación con los que no practican la música. Como dije inicio del podcast, las personas que escuchan música sí pueden que tengan beneficios, pero las personas que practiquen con el clarinete la música tienen aún más beneficios. Beneficios tanto en lo emocional, como en lo social, como en la educación, como en aprender cosas nuevas, resolver problemas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, básicamente aprecia la música. Si la música te hace frustrar, piénsala de otra manera. Piensa de la manera de que dices, la música es muy bonita, la música me permite hacer cosas que no haría normalmente, como por ejemplo, normalmente tú no podrías asistir como integrante de una banda, como presentarte como solista tocando un instrumento, porque no sabes conocimiento sobre la música, no sabes nada de la música. Pero ya como sabes de la música, puedes hacer todo eso. Y con el clarinete te puede llevar a nuevos lugares, te puede llevar a nuevas experiencias, experiencias como las que yo conté que llevo a lo largo de mis años. Experiencias que te pueden servir mucho en un futuro. ¿Por qué? Porque, digamos, a partir de esas experiencias, aprendes lecciones, aprendes de que la música te puede transmitir algo más allá de una simple emoción, te ayuda a conectar con las personas que también interpretan o interpretaron la misma obra que tú. Entonces, quiero que tengas en mente eso, de que la música va más allá de unas simples notas, de unas canciones, va más a lo emocional, va a lo profundo de tu ser, va a tu alma y conecta directamente con el alma de todas las personas que también practican la música. Y amo el clarinete. El clarinete es un instrumento muy bonito, un instrumento que te puede dar muchas ventajas, ya que todo el mundo dice que el clarinete
es uno de los instrumentos que si tú lo escoges es porque eres berraco. Entonces, demuestra por qué lo escogiste, por qué lo amas. Demuéstralo de una manera tan linda como es saber todo sobre clarinete, saber qué puedes tocar, o bueno, saber todo el conocimiento, absorber todo el conocimiento de clarinete y todo ese conocimiento ponerlo en práctica en canciones y en obras. Y esa es la reflexión a la que quería llegar. Ahora, ¿qué aprendimos en este episodio de Un clarinete en mil historias? Aprendimos que las experiencias musicales por las que se pasan gracias al clarinete nos pueden llevar a cosas nuevas que ni siquiera imaginaríamos si no se practica este arte tan hermoso y único. Como ya dije, experiencias como estar en una banda, tocar un solo, participar en una orquesta, presentar una audición, es algo que solo se puede hacer si tú practicas la música. Y si practicas el clarinete, uff, mucho mejor. Porque ahí le demuestras a todo el mundo que de verdad eres bueno. Que no simplemente sabes tocar un instrumento y ya, hasta ahí llegaste. No, que también sabes cómo hacer que todo funcione. Cómo hacer de que todo esto, todo eso que estás haciendo con el clarinete, mejorando poco a poco, gracias al estudio, a la disciplina que vas desarrollando a lo largo del tiempo, te lleva a lugares nuevos, lugares que ni siquiera pensarías que llegarías, así como me sucedió a mí. Y eso es todo lo que quiero decir en este cierre del podcast. Disfrútate la música, disfruta tocar el clarinete. Ama el clarinete y aprende todo lo necesario. Si estás en un momento, si estás pasando en ese momento del aprendizaje donde tú te estresas, donde tú dices, ya no sé si esto es para mí, simplemente derriba esa barrera, ese pensamiento que te detiene, porque tú puedes, tienes las capacidades, solo es falta que practiques y practiques y practiques para que eso te pueda salir. Puede que no muy perfecto al comienzo, pero eso es lo normal en un proceso musical. Porque después, a lo largo del tiempo, tú vas a ir mejorando, vas a ir puliendo esos pequeños detalles hasta ser la mejor versión de ti. Y mejora, no te estreses, solo déjate fluir con la música. Eso es todo por este podcast de Un clarinete, mil historias.